Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia número 3, Diseño y adecuación de planes y programas de estudio de la Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía. En la asignatura se desarrollaron 4 temas importantes: elaboración de programas de estudio, bases para una propuesta, organización de las estrategias de enseñanza, la definición de criterios para la acreditación y su papel en los programas, modelos de evaluación curricular. La materia de diseño y adecuación curricular es importante para tu formación porque te permitirá conocer la estructura de un currículum, los principios para su desarrollo y los modelos que lo sustentan, para así adquirir la capacidad de crear un currículum propio, contextualizado y fundamentado a través de una propuesta del nivel y ubicación de preferencia. Hablar de diseño curricular supone una selección cuidadosa del mismo, acorde con el contexto, el tipo de ser humano a formar, el modelo y enfoque pedagógicos, la razón de ser de la institución, sus dinámicas y el sentido de su modalidad, entre otros aspectos. Para comenzar, es importante conocer el significado del término diseño curricular. La noción de diseño puede emplearse para nombrar a la delineación de algo, un proyecto, una obra, etc. Curricular, por su parte, es aquello vinculado a un currículo, es decir, un programa de estudios. La idea de diseño curricular, por lo tanto, hace referencia a un proceso que permite organizar y desarrollar un plan educativo. A través de esta estructuración se busca satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. El diseño curricular se plasma en un documento que presenta la estructura del plan de educación, detallando las características y proyectando los alcances de la formación. En este documento se mencionan los objetivos del currículo, las competencias que se buscan desarrollar, los resultados que se persiguen y la certificación que se brinda. Gracias al diseño curricular, es posible aseverar que la formación es pertinente de acuerdo al grado académico. Los docentes encuentran en él una guía para llevar adelante la labor pedagógica. Puede decirse que el diseño curricular define qué, cómo y cuándo se enseña. También brinda respuesta a dichos interrogantes respecto a la acción de evaluar. Conceptos ideológicos, factores sociales, cuestiones vinculadas a la epistemología y temáticas propias de la psicología forman parte del diseño. Además, define una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículum es un instrumento facilitador de la enseñanza y del aprendizaje que permite recrear una parte de la cultura, cuya necesidad viene impuesta por la imposibilidad de aprender todo en el contexto en que se vive. Los mecanismos de educación natural o espontánea ya no son suficientes para asegurar el desarrollo personal adaptado al medio ni al desarrollo social, y puesto que es imposible aprender todo por experiencia directa, tendemos a formalizar los aprendizajes y a crear instituciones y dispositivos que sistematicen las influencias, de manera que se potencien unas y se inhiban otras. Uno de los instrumentos en ese proceso es el currículum, en sus muy diversas concepciones y uno de sus elementos, los contenidos. La educación requiere comunicar contenidos, sin embargo, el papel que se le ha otorgado dentro de las diferentes teorías del currículum ha sido muy diferente. Dentro de algunos modelos ocupan un lugar central, para otros, por el contrario, solo son un instrumento al servicio de los objetivos y en otros, por razones de orden psicológico y sociológico, se tiende a anteponer el desarrollo de los procesos a los contenidos. En la actualidad, la tendencia es reconocer su importancia, pero resaltando la necesidad de tener en cuenta otros elementos que, formando parte del proceso educativo, influyen poderosamente en los aprendizajes. Los contenidos aparecen estrechamente relacionados con la forma de enseñarlos, con las experiencias de aprendizaje, con los objetivos educativos. En este sentido, la materia de enseñanza por sí misma y en función de sus propiedades inherentes no puede producir el desarrollo completo de la personalidad, ni siquiera de los esquemas cognitivos. Por lo tanto, los contenidos escolares son un producto cultural específico, distinto
de aquel del cual proceden, que requieren una reelaboración pedagógica que no puede identificarse bajo ningún concepto con una síntesis o simplificación de aquellos. Esa reelaboración requiere competencias pedagógicas porque es, en muchos aspectos, una cuestión pedagógica. En cada experiencia de aprendizaje intervienen el contenido o de lo que trata, datos, conceptos, procedimientos. Los procesos cognitivos con los que se trabaja el contenido, memorizar, aplicar, evaluar, etcétera, y los sentimientos y actitudes que pone en marcha la forma en que se es percibido. Esta es una de las razones por la que la selección de contenidos no es una cuestión exclusiva de los representantes políticos, ni solo de los expertos en las materias, sino que en cuanto que se subordinan a fines educativos y se relacionan con los demás elementos del currículum para ser desarrollados en la práctica, adquieren la condición de problema pedagógico. Esto es tanto más cierto cuanto más se avanza en los respectivos niveles de decisión, diseño curricular base, aportaciones de las comunidades autónomas, proyecto del centro y programaciones. En el proceso de selección de contenidos intervienen varias fuentes que es necesario tener en cuenta para extraer criterios pedagógicos de selección de los contenidos, las cuales podemos resumir en tres: la herencia cultural sistematizada en campos de conocimiento, las necesidades y demandas sociopolíticas y el sujeto que aprende con sus características. La educación debe abocarse al desarrollo de la inteligencia y no a la simple transmisión de la información. Ello exige un cambio radical en los planes curriculares, en donde las estrategias de aprendizaje deben ocupar un lugar de privilegio, pero a su vez dichas estrategias requieren de una enseñanza intencionada. De ahí la necesidad de diseñar y emplear procedimientos que faciliten su adquisición. Nos referimos a las estrategias de enseñanza. Por lo tanto, el cambio debe darse también a nivel de los procesos instruccionales. Son estos últimos los que constituirán las herramientas básicas de trabajo de los docentes para la consecución de su objetivo principal, el desarrollo intelectual del educando. Ahora bien, las estrategias de enseñanza se definen como recursos o procedimientos utilizados por los que tienen a su cargo la enseñanza con el fin de promover aprendizajes significativos. Es decir, se proporcionan ayudas al aprendizaje con la intención de facilitar un procesamiento más profundo de la información nueva. Son planeadas por el docente, el planificador, el diseñador de materiales o el programador de software educativo, por lo que constituyen estrategias de enseñanza. Son diversas las estrategias que han demostrado en investigaciones su efectividad al ser empleadas como apoyo tanto en textos académicos como en la dinámica de enseñanza ocurrida en clase. Estas se pueden organizar de la siguiente manera: estrategias para activar o crear conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los alumnos. La activación del conocimiento previo cumple una doble función. Por un lado, permite conocer lo que saben sus alumnos y por otro, permiten utilizar dicho conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Asimismo, el esclarecer las intenciones educativas u objetivos desarrolla las expectativas adecuadas sobre el curso, así como da sentido y o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso. Este grupo de estrategias se recomienda utilizarlas al inicio de la clase y entre ellas destacan las preinterrogantes, la actividad generadora de información previa, por ejemplo, lluvia de ideas, la enunciación de objetivos, entre otros. Estrategias para orientar la atención de los alumnos. Sirven para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante un discurso o texto. Se deben emplear de manera continua durante el desarrollo de la clase, instruyendo a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Entre estas se pueden incluir las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explorar la estructura del discurso y el uso de ilustraciones. Estrategias para organizar la información que se ha de aprender. Proporciona una organización adecuada de los datos del material, conexiones internas
que se ha de aprender al representarla en forma gráfica o escrita, mejorando su significatividad, lógica y por ende el aprendizaje significativo. Este grupo de estrategias se puede emplear en los distintos momentos de la enseñanza. Destacan las representaciones visoespaciales, como los mapas o redes semánticas, y las representaciones lingüísticas, como los resúmenes o cuadros sinópticos. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender, a lo que se le conoce con el nombre de conexiones externas. Este proceso de integración asegura una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Se recomienda usarlas antes o durante la instrucción. Se encuentran aquellas de inspiración ausbeliana, como lo son los organizadores previos, comparativos y expositivos, y las analogías. Unas últimas consideraciones respecto a las estrategias de enseñanza es que pueden utilizarse individual o simultáneamente según considere necesario el profesor. Asimismo, su empleo dependerá del contenido de la clase o material a aprender, de las tareas que deberán realizar, de las actividades didácticas efectuadas y de las características de los alumnos. Ahora hablaremos de la definición de los criterios para la acreditación y su papel en los programas. Un programa de estudios es una formulación hipotética de los aprendizajes que se pretende lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de estudios. En todo programa es importante el tiempo que se cuenta para desarrollar el trabajo docente y el lugar en el que éste se llevará a cabo. El programa escolar debe ser concebido como una propuesta mínima de aprendizaje relativa a un curso particular. Los lineamientos de acreditación en los programas de estudio tienen un papel fundamental en la programación del curso, en la selección de contenidos y en la organización de estrategias de aprendizaje. Se exige que un plan y programa se presente a partir de una serie de perfiles del egresado y objetivos, generales, terminales y de unidad. La propuesta de elaborar programas a partir de objetivos de aprendizaje se incorporó en América Latina mediante las políticas de modernización de la educación de la década de los 60. En México, la reforma legal a la educación estableció la redacción de objetivos como el criterio técnico de formulación de planes y programas, estableciéndose que se definan objetivos específicos. Este elemento de la Ley Federal de Educación no fue modificado a pesar de aprobarse la nueva versión en 1993. Para aprobar planes y programas de estudio, estos deben redactarse a partir de objetivos de aprendizaje. Por otro lado, inspectores escolares y psicólogos se dieron a la tarea de identificar una serie de comportamientos a partir de los cuales pudieron discriminar entre los buenos y malos maestros y alumnos. Tyler afirma que los objetivos no son propósitos que tiene el instructor, sino que son los enunciados que indican los tipos de cambios que se buscan en el estudiante. Por ello, la forma más útil de enunciar objetivos consiste en expresarlos en términos que identifiquen el tipo de conducta que se pretende generar en el estudiante. Bloom concibió la necesidad de que los objetivos educacionales se formularan en términos de conducta que pueda ser observada y descrita y a la vez que estas observaciones puedan ser clasificadas. Esta técnica presta mayor importancia a la formulación de objetivos que a los contenidos. Se plantean objetivos de aprendizaje como comportamientos de los estudiantes con la finalidad de clarificar el proceso para su acreditación y asignación de calificación en un curso. Por lo tanto, los objetivos se usan como base de la acreditación, lo cual resulta incorrecto, ya que el docente se ve atrapado entre sus formulismos de la redacción y no le permite analizar los problemas sustantivos del trabajo escolar. Una alternativa en la elaboración de programas sería establecer algunos lineamientos de acreditación, dejando abierto el tema de los objetivos para que los docentes y alumnos tuvieran claro cuáles son los propósitos frente al desarrollo de un curso escolar. Los objetivos de aprendizaje surgen para uniformar los criterios utilizados en el proceso de acreditación escolar. Se trata de una certificación institucional de conocimientos por tiempos fijos institucionales. Para finalizar, hablaremos de la evaluación curricular.
Debe ser entendida como una actividad sistemática y permanente que permita mejorar en forma continua el currículo, ya que el mismo puede dejar de responder a las necesidades y valores que lo justifican. El término evaluación curricular, ya sea en diferentes contextos o situaciones, mantiene su concepción de un proceso de participación en la toma de decisiones que hacen posible que el currículo se adapte a los cambios tecnológicos y a las necesidades sociales. Tyler es conocido como uno de los máximos exponentes del desarrollo del currículo. Desde que publicó su libro Principios Básicos del Currículo en 1949, su modelo ha sido una influencia importante en el pensamiento curricular. Ha sido interpretado por la mayoría de los educadores como los procedimientos a seguir cuando se planifica un currículo como resultado del estudio de 8 años surge la expansión del concepto que se tenía de evaluación. Hasta en ese momento la evaluación solamente consideraba el evalúo de los estudiantes. Es en ese instante que la evaluación gira su enfoque a la mejora de programas educativos. Según Tyler, la evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos instruccionales se han logrado y cómo estos van dirigidos a producir cambios en el patrón de comportamiento de los estudiantes. Entonces, la evaluación es el proceso de determinar hasta qué punto se han producido estos cambios de comportamiento. Tyler identificó 4 preguntas que deben proveer los parámetros para estudio de currículo. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué propósitos educativos debe la escuela tratar de alcanzar? ¿Qué experiencias educacionales pueden ser proporcionales para alcanzar estos objetivos? ¿Cómo estas experiencias educacionales pueden organizarse de forma efectiva? ¿Cómo se puede determinar si estos propósitos están siendo alcanzados? Según Tyler, muchos programas educacionales no poseen una definición clara de los objetivos que pretenden alcanzar. Por esta razón es necesario un mecanismo por el cual estos propósitos puedan ser definidos. Tyler señala que los planificadores del currículo deben seleccionar aquellas experiencias de aprendizaje que tienen mayor probabilidad de lograr los objetivos educacionales. Añade que se deben establecer situaciones que susciten o promueven en el estudiante las experiencias de aprendizaje que se desean. El aprendizaje ocurre por la conducta activa de la que aprende, quien asimila lo que él mismo hace y no lo que hace el profesor. El aprendizaje depende en gran parte de la experiencia educativa del estudiante en su interacción con el ambiente. La responsabilidad del profesor es establecer situaciones estimulantes para alcanzar la conducta deseada. Los efectos de la evaluación son los siguientes. Nos permite identificar fortalezas y debilidades de los planes. Confirma la validez de las hipótesis básicas sobre las cuales se ha desarrollado el programa instruccional. Verifica la efectividad de instrumentos particulares, maestros y elementos necesarios para poner en función el programa instruccional. Determina la efectividad del currículo e identifica las áreas que deben ser mejoradas. Para consolidar los aprendizajes de tu tercera materia, entregaste las siguientes actividades. En la semana 1, elaboraste un ensayo con el desarrollo del tema elaboración de programas. En la semana 2, un cuadro sinóptico con los métodos y formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la semana 3, diagrama de Venn con los elementos más importantes de la evaluación y acreditación de programas educativos en México. Y en la semana 4, un mapa conceptual en el que desarrollaste el tema adecuación curricular y sus elementos más importantes. Podemos concluir cada una de las unidades revisadas de la siguiente manera. El diseño curricular define qué, cómo y cuándo se enseña. Brinda respuesta a dichas interrogantes respecto a la acción de evaluar. Las estrategias de enseñanza son recursos o procedimientos utilizados por los que tienen a su cargo la enseñanza con el fin de promover aprendizajes significativos. Los lineamientos de acreditación en los programas de estudio tienen un papel fundamental en la programación del curso, en la selección de contenidos y en la organización de estrategias de aprendizaje. La evaluación curricular es una actividad sistemática y permanente que permite mejorar en forma continua el currículo.
Te dejo esta frase. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón. Deseamos que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. Puedes enviar mensaje a la plataforma y responderemos a la brevedad. Hasta pronto. Éxito.